Bienvenidos, queridísimos alumnos, a nuestra séptima clase de ecuación cuadrática. Hoy día viendo la ecuación canónica y la completación de cuadrados. Veamos cómo procede este tema. La ecuación canónica es una ecuación que expresa de una forma muy cómoda la ecuación cuadrática para algunos trabajos en particular. Esta tiene la siguiente forma. Se expresa como y igual a un valor de a por x menos h al cuadrado más un k. Es decir que se realiza un cuadrado perfecto, que en este caso viene en esa expresión, más algún término que puede ser un valor positivo, negativo, incluso nulo. ¿Qué beneficios nos entrega la ecuación canónica cuando la podemos llevar a esta forma? Nos permite encontrar rápidamente el vértice de la ecuación cuadrática, en que el vértice va a ser simplemente el valor que acompaña dentro del cuadrado, es decir, el valor que nos hace 0 acá. Es decir, que si nosotros buscamos qué valor nos hace 0 en esa expresión, sería un h, que lo vamos a anotar, y el valor que va fuera del cuadrado, que en este caso es un k, ¿sí? Lo importante de la ecuación cuadrática es que nos entrega de inmediato el vértice y es un elemento de mucha ayuda para futuros ejercicios. Veamos cómo se procede para construir esta ecuación canónica. La mejor manera de comenzar a trabajar con la ecuación canónica es recordar, como lo vimos en algún capítulo anterior, que toda ecuación cuadrática puede completarse de forma de cuadrado perfecto. Para esto hay que recordar algunos pasos que vamos a mencionar a continuación. Lo primero es ver qué elemento va acompañando al x, en este caso es un 6, ¿sí? Luego se saca la mitad del elemento que contiene a la x, por lo tanto, en nuestro caso, la mitad de ese elemento sería 3, ¿sí? A continuación, este elemento se eleva al cuadrado, por lo tanto nos quedaría un 3 al cuadrado. Y por último, este elemento se le suma y se le resta a la expresión. Veamos cómo nos quedaría si realizamos esta operación. Entonces vayamos anotando cada uno de los procedimientos. Lo primero que vamos a hacer es escribir la expresión x cuadrado más 6x más 5. Como ya vimos, la mitad del elemento que contiene la x sería 3, ¿sí? Y se lo vamos a sumar al cuadrado, es decir, le vamos a anotar aquí un 3 y se lo vamos a sumar, pero también se lo vamos a restar. ¿En qué orden conviene realizar esto? Siempre conviene dejar al lado del 6x, que tenemos acá, el elemento positivo y al final de la expresión el elemento negativo. Veamos cómo. Nos quedaría y es igual a x al cuadrado más 6x más 3 al cuadrado, obviamente más el 5 que teníamos, y menos ese 3 al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, cuando ya lo tenemos de esa manera, los tres primeros elementos van a formar un cuadrado perfecto, en que no tengo que dedicar mucho tiempo para completar o tratar de analizar cómo se realiza, sino que simplemente me va a quedar un x, más o menos según sea el símbolo que acompaña en este caso al valor de x, y le voy a sumar, en nuestro caso, la mitad de ese valor que era 3, que ya lo habíamos obtenido anteriormente, y se eleva al cuadrado, ¿sí? Posteriormente obtenemos el resultado de los dos últimos elementos de la expresión, que en nuestro caso es un 5 y 3 al cuadrado nos da un 9, y 5 menos 9 sabemos que nos queda un menos 4. Por lo tanto, de esta forma ya hemos encontrado nuestra ecuación cuadrática.
Y si como último paso nos hubieran preguntado cuál es el vértice o hubiera alguna petición de encontrar la parte superior de la parábola o la parte inferior de acuerdo a la orientación que ésta tenga, nuestro vértice va a ser simplemente los valores que hacen 0 dentro del cuadrado, que en nuestro caso sería un menos 3. ¿Sí? Eso porque dentro del cuadrado, ¿qué valor debe tomar x para que nos quede 0? Menos 3. Coma, y el valor que va fuera de la expresión, que en nuestro caso es un menos 4. Con eso ya tenemos la ecuación canónica y también encontramos el vértice, y vamos a practicarlo con algunos ejercicios que vienen a continuación. Veamos algunos de ellos. En nuestro segundo ejercicio procedemos de la misma manera. Para comenzar vamos a ver qué elemento acompaña al término con x. En nuestro caso es un menos 5. Por lo tanto, vamos a ir haciendo las operaciones aquí al lado. Le sacamos la mitad a este elemento, que sería menos 5 medios. Y lo encerramos en paréntesis. A continuación lo elevamos al cuadrado y se lo vamos a sumar y a restar a nuestra expresión. Por lo tanto, si procedemos con ese paso, nos quedaría y es igual a x cuadrado menos 5 medios de x, y se lo vamos a sumar de inmediato, o el término que es positivo, se lo sumamos de inmediato y nos quedaría menos 5 medios al cuadrado, después menos el 2 que teníamos. Y como le sumamos un menos 5 medios al cuadrado, ahora le vamos a restar un menos 5 medios al cuadrado. Por lo tanto, cuando ya tenemos esto listo, procedemos a completar nuestro primer cuadrado y luego a resolver el término que viene a continuación. Si completamos nuestro cuadrado, nos queda simplemente un x más o menos el valor que hayamos encontrado, que era la mitad, en este caso era menos un 5 medios, y lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? A continuación nos va a quedar un menos 2, que lo vamos a dejar partido por 1 porque vamos a tener que resolver una suma de fracciones, en este caso negativas, y menos el valor que queda dentro del cuadrado, que nos daría un 25 cuartos al resolverlo. 25 cuartos. Para finalizar y ya ir concluyendo la expresión, vamos a resolver lo que nos quedó al final. Yo les voy a dejar un poco de tarea para que ustedes lo realicen, y nosotros vamos a ir anotando simplemente lo que nos queda. En nuestro caso nos queda y es igual a x menos 5 medios al cuadrado, y como son dos números negativos nos va a quedar menos. En este caso nos va a quedar un menos 33 partido en 4. Como les comentaba, queda para ustedes que resuelvan esa fracción, que es menos 2 partido por 1, menos 25 cuartos, y eso les va a quedar menos 33 cuartos. Concluyendo nuestro ejercicio, si nos preguntaran el valor máximo, mínimo o el vértice, incluso el eje de simetría nos sirve con la ecuación canónica, encontrarlo con rapidez, vemos que ese elemento va a ser el que hace 0 dentro del paréntesis. En este caso, ¿qué valor debo tomar x para que nos quede 0? Sería 5 medios, coma, y el valor que acompaña afuera, que en este caso es menos 33 cuartos, menos 33 cuartos. Ahí tenemos el vértice, que puede ser un máximo o un mínimo. En nuestro caso es un mínimo porque la parábola, el elemento que acompaña el x cuadrado, es positivo. Y el eje de simetría no es nada más ni nada menos que el vértice en x. Lo vamos a ver cuando veamos el capítulo propiamente tal. Nos vemos entonces ahora en un próximo ejercicio. Vayamos a él.
Nuestro tercer ejemplo tiene una particularidad que ya no tenemos el x cuadrado como elemento solo o con un 1 multiplicando, más bien dicho, sino que ahora aparece multiplicado por un factor que en nuestro caso es 2. Para evitar eso vamos a factorizar toda la expresión por este número que es 2 para que podamos trabajar de la misma forma que lo veníamos haciendo. Si realizamos esa operación nos va a quedar 2 factor de x cuadrado menos 4x más 3 medios. Siempre que dividamos un número impar va a quedar partido por 2 en este caso, para que su multiplicación nos dé 6 y al dividirlo con el de abajo nos vuelva a dar 3, que era lo que teníamos arriba. Si continuamos con la operación, ahora tenemos que mantener el mismo procedimiento que habíamos visto y buscamos el valor que está con x, que en este caso es un menos 4. Le sacamos la mitad, que sería menos 2, se eleva al cuadrado y se va a sumar y a restar en la expresión. Procedamos a ello. Si realizamos este procedimiento, el 2 se sigue manteniendo, nos queda un x cuadrado menos 4x. El valor positivo lo anotamos a continuación del término que le estamos agregando, que sería un menos 2 al cuadrado, y a continuación terminamos de anotar el 3 medios menos el menos 2 al cuadrado, porque si le sumamos un valor, en este caso era ese, le debemos restar la misma expresión para que se mantenga la igualdad. Si comenzamos ya nuestra factorización, nos va a quedar un 2 por el elemento que tenemos acá, que es un cuadrado perfecto, que nos va a quedar x menos 2 al cuadrado. Siempre es el valor que nosotros anotamos en la parte derecha. ¿Sí? Si hubiéramos restado un menos 7 sería un menos 7, etc. Siempre es la mitad del valor que contiene el x el que nos va a completar el cuadrado perfecto. Y por último, más un 2 factor de los otros dos elementos que tenemos acá, que en nuestro caso nos quedaría un 3 medios menos el menos 2 al cuadrado, que es un 4, lo vamos a dejar partido por 1. ¿Sí? Al igual como lo hemos hecho en otros ejercicios, vamos a dejar la resolución de la fracción para ustedes, que ya deberían estar en condiciones de poder hacerlo, y nos queda lo siguiente: 2 por x menos 2 al cuadrado más 2 por el valor que nos queda dentro de eso, que en nuestro caso sería un menos 5 medios. ¿Sí? Menos 5 medios. Por lo tanto, podemos simplificar el 2 de abajo con el 2 de acá, y nuestra expresión nos termina quedando y igual a 2 factor de x menos 2 al cuadrado, y más con menos nos queda menos, entonces nos da un menos 5. Por lo tanto, si tuviéramos que dejar nuestra ecuación como una ecuación canónica, nos queda de esa manera, en donde el vértice viene dado por la expresión que hace 0 dentro del paréntesis, que en nuestro caso sería un 2, y el que va afuera, que en nuestro caso sería un menos 5. Ahí ya hemos resuelto nuestro ejercicio y veamos un cuarto para ya ir finalizando. En nuestro último ejercicio debemos proceder de manera similar a como lo hemos estado haciendo, y nuestro primer paso es tratar de dejar siempre el x cuadrado sin ningún factor, que en este caso un 5. Si realizamos eso y factorizamos por 5, nos quedaría 5 factor de x cuadrado menos 2x más 7 quintos. A continuación vemos el elemento que está acompañado por la x, que en nuestro caso es un menos 2, le sacamos la mitad, que nos quedaría un menos 1, se eleva al cuadrado,
y se le suma y resta a la expresión para mantener la igualdad. Esto nos va dejando lo siguiente: 5 factor de x cuadrado menos 2x, y aquí le sumamos el término que estamos agregando, que sería un menos 1 al cuadrado, y continuamos anotando la expresión, que sería más 7 quintos, y le restamos el elemento que sabemos agregamos en la parte superior, que sería un menos 1 al cuadrado, y cerramos paréntesis. Cuando ya tenemos eso, los tres primeros elementos nos forman el cuadrado perfecto y los últimos dos nos van a dejar un término adicional. Si resolvemos, nos quedaría 5 factor de x menos el elemento que en este caso agregamos, era un 1 al cuadrado, más lo que nos quedó a continuación, que era un 7 quintos menos un menos 1 al cuadrado, que nos queda 1. Lo vamos a dejar partido por 1 para que se resuelva esa operación. Les voy a dejar de tarea el resolver esta expresión. Nosotros simplemente vamos a anotar el resultado, es una resta de fracciones, y nos quedaría y es igual a 5 factor de x menos 1 al cuadrado, más el resultado de esa fracción, que nos quedaría 2 quintos. ¿Sí? Cuando ya tenemos la expresión de esa manera, el vértice o cualquier elemento que queramos encontrar que nos lo permita, la ecuación canónica, que es lo que estamos trabajando, va a ser simplemente el valor que hace 0 dentro del cuadrado, que en nuestro caso sería un 1, y el valor que acompaña afuera, que en nuestro caso sería un 2 quintos. Con eso ya tenemos resuelta nuestra ecuación canónica, y también encontramos el vértice, que como sabemos en este caso sería un mínimo, porque la parábola está orientada hacia arriba al tener un valor positivo, el x cuadrado, y nuestro eje de simetría no es nada más ni nada menos que el valor que acompaña en el vértice en x. ¿Sí? Ya con eso tenemos la operación resuelta. Espero le haya sido de utilidad. Un gran abrazo, fuerza, un poquito de dedicación en este caso, pero tengo toda la confianza que les va a ir muy bien.